Daniel Hermosa nos acompaña. Señora Hermosa, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, suscribo totalmente lo que acabas de decir. Una campaña navideña desastrosa, con pérdidas que superan los 3.500 millones de soles, ¿no? Con el quedarse con stock, ¿no? Las bodegas, por ejemplo, hoy día veíamos el informe que estaban haciendo las asociadas de Agremub a nivel nacional y señalaban pues que las ventas, sobre todo los productos navideños, llámese pues panetones, el champancito, que ellas invierten, por si acaso, o sea, no es como en los supermercados que las empresas se lo dejan a concesión, ¿cierto? 30 días o concesionadas. En cambio, nuestras bodegas tienen que comprar al contado las cajas de panetón y las cosas normalmente que se consumen en Navidad y están en una situación bastante complicada, ¿no? Y ese es solamente un ejemplo de un sector. Imagínate cómo están los demás, ¿no? Confeccionistas han tenido que rematar el producto para poder recuperar capital. El sur afectado en el sector turismo, las imprentas ni hablar, ¿no? El sector calzado, y se nos viene pues una campaña escolar también un poco deprimida, en vista de que no se tomó la decisión de que se compraran los uniformes para los escolares y los cuadernos y libros a través del programa Compras Mi Perú. Así que bueno, el 2023, a pesar de que los gurúes de la economía señalan de que va a ser un año bueno, nosotros creemos, por lógica, más aún cuando estamos entrando en un año electoral, tú sabes que los años electorales, cuando entramos en etapa electoral, nadie invierte. No se sabe quién va a ganar. El Perú, pues, en ese Exacto. sentido, es impredecible. Y más aún con esta crisis que estamos viviendo. Entonces, se nos pinta un 23 este año bien complicado. Ahora, si a esto le sumamos, y yo a esto quiero arribar con usted, señora Hermosa, usted que es el director ejecutivo de MIPES Perú, si a esto le sumamos este 2023, después del desastroso 2022, le sumamos un inicio con jornadas de protesta, con actos de violencia, ¿a qué puede arribar todo esto, al menos para el sector empresarial que usted representa? Bueno, seguimos en el mismo problema, ¿no? En este caso, los sectores más susceptibles van a ser todos aquellos que tienen que abastecerse de productos, ¿no? Por ejemplo, alimentos, ¿no? Los alimentos perecibles, ¿no? Tenemos el tema de la leche en Arequipa, ¿no? Y así vamos a tener un impacto directamente en las MIPES más pobres del Perú, que son las agrícolas, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que lo que nos queda digamos, etapa complicada, porque esta no es una crisis social, Carlos, esta es una crisis política, Exacto. ¿cierto? Un grupo de gente politizada está tratando de imponer una agenda, ¿no? Sobre todos los peruanos, sobre los 33 millones de peruanos, un grupo de verdad, no quisiera llamarlo minoritario, porque eso decían ellos de nosotros, los demócratas, ¿no? Sino un grupo probablemente que tiene una mente que se ha quedado probablemente al inicio del siglo pasado, Exacto. ¿no? En cual creen que con la fuerza se imponen las ideas, y las ideas se imponen en el debate, ¿cierto? Las ideas se imponen convenciendo al contrincante de que tu posición es la más inteligente y la más necesaria para esta etapa del país. Nosotros hemos dicho, y tú has visto nuestro comunicado, no estamos en un momento constituyente porque no, el Perú no está en una crisis que lo amerite. Estamos en una crisis política consecuencia de los sucesivos presidentes que hemos tenido. 6 presidentes en 6 años. Estamos viviendo una crisis política delicadísima. 6 años de parálisis encima de la pandemia, ¿no? Que colaboró a que los procesos sociales de descomposición social se aceleraran. ¿Y cuál fue el producto de la pandemia? Fue Castillo, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un mea culpa del sector empresarial, grande por supuesto, pero también el pequeño, que necesitamos acelerar nuestro crecimiento. No podemos Efectivamente. seguir siendo MIPES toda la vida. Tenemos que iniciar un proceso de crecimiento, Señora un Hermosa, proceso de impulsar a las MIPES sí, para tener más trabajo. exactamente. Ese es Me tengo que ir a una pausa, me están pidiendo por interno una pausa, pero regreso a conversar con usted. Efectivamente, en este caso MIPES Mi Perú, ha emitido un comunicado que lo titulan de esta manera, ¿no? Acuerdo de las MIPES por la unidad y la paz, ¿no? Y es muy cortito,
Lo voy a resumir, lo voy a condensar más aún. Primer punto, respaldar a las Fuerzas Armadas y policiales para poder darnos esta paz y el orden público. Como punto 2, defender el orden constitucional. Como punto 2, y obviamente los derechos fundamentales. Como punto 3, piden finalmente al Congreso de la República acelerar las reformas necesarias, estas reformas electorales necesarias, y finalmente solicitar también al Ministerio Público que inicie o acelere las investigaciones en torno a las personas fallecidas. Pero el tema es clarísimo, clarísimo, y ustedes lo tienen bien establecido. Nos vamos a una pausa obligada, nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir conversando con el señor Daniel Hermosa. Volvemos. Daniel Hermosa, él es director ejecutivo de MIPES Unidas del Perú. Ellos emitieron un comunicado que es clarísimo, es muy concreto, muy directo, señora Hermosa. Ustedes en un primer momento están respaldando la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el orden público. También están defendiendo el orden constitucional, clarísimo. Y finalmente también están solicitando al Congreso de la República acelerar las reformas electorales, con miras obviamente a estas elecciones del próximo año, hasta el momento, 2014. Cuéntenos respecto a este comunicado que ustedes han titulado Acuerdo de las MIPES por la Unidad y la Paz. Sí, bueno, es que es necesario que los organismos o asociaciones vinculados al quehacer económico tienen que opinar. Nosotros ya no podemos ser simplemente espectadores, digamos, del momento político, ¿no? Durante años, durante los últimos 20 años hemos estado asistiendo a los espectáculos que nos ha venido dando la clase política de una o de otra manera, ¿no? Yo creo que tenemos que ingresar también con nuestras opiniones y con nuestros aportes, ¿no? Como tú sabes, Carlos, y lo hemos contado varias veces en tu programa, nosotros hemos venido haciendo una serie de propuestas al Congreso de la República, proyectos de ley vinculados a mejorar la competitividad, a mejorar la situación de la micro y pequeña empresa. En un tuit publicado hace unos días por parte de MIPES Unidas del Perú, habíamos hecho una evaluación de los proyectos de ley presentados en el Congreso y no llegábamos ni a 30 proyectos de ley vinculados directamente a la MIPE. Si bien es cierto, hay otros proyectos que, si bien es cierto, no dicen la palabra MIPE, están de alguna manera vinculados a nosotros como regímenes laborales, etcétera, ¿no? No llegaríamos a 50, pero ¿sabes cuántos proyectos de ley han sido presentados en este Congreso? Casi 3.900. Y 40 proyectos de 3.900, ya vamos a poner en el mejor de los casos, 50 proyectos de MIPES, vinculados a MIPES, en 3.900, pues realmente no es ni el 10%, ni el 5%, lo cual indica que los congresistas no le están dando la relevancia a nuestro sector, y también indica que nosotros no estamos haciendo la tarea que debemos hacer, de hacer mayor incidencia en el Congreso para que ellos tomen las mejores, digamos, decisiones en presentar proyectos de ley vinculados a nuestro sector. Felizmente, gracias a ustedes, a la prensa, tenemos la posibilidad de que nos escuchen, ¿cierto? Y poder de alguna manera tener algún resultado. Lo que ha sucedido hace unos días con la reunión que tuvimos con el ministro de Economía y con la ministra de Producción, y hay muchas de las propuestas que hemos hecho que en este momento se están implementando en este programa que han lanzado con Punche Perú, ¿no? Que nos parece algunas medidas interesantes. Esperemos ver qué tanto van a ser efectivas para mejorar la situación de las MIPES. Pero ahí realmente en este comunicado, como tú bien lo has señalado, nuestra obligación es respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Que están cumpliendo una obligación y un rol constitucional. No están ahí porque les da la gana o porque no tienen nada que hacer. Están ahí porque tienen que defender el orden y la paz. No puede ser que un grupo de personas agarre y diga, bueno, ahora ya pues no hago caso a la luz roja, no pago impuestos, hago lo que me da la gana. No estamos en un estado anárquico, estamos en un estado democrático y que tiene un orden constitucional que todos los peruanos debemos respetar. Correcto, en todo caso esperemos que ocurra en los próximos días, señora Hermosa, pero será un año al margen de lo que pueda pasar con estas protestas o no, si tienen reacciones positivas o negativas, ya tendremos un año
un año muy complicado, ¿no? Un gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno de transición, se vienen elecciones, así que va a ser todavía un año 2023 un poco también inestable, podemos decir, por las circunstancias tal cual, ¿ah? No, y esto se va a agravar si es que metemos más leña al fuego, ¿no? Totalmente, y además van a aparecer mesías, pues no, van a aparecer los hombres que van a prometer la tierra prometida, van a estar ofreciendo el oro, o sea, ya estamos en una etapa política, ¿cierto? Inclusive los voceros que van a ir saliendo, los nuevos cuadros van a ir saliendo, aprovechando también esta coyuntura de crisis política. Entonces, todo esto distorsiona y recuerda que la inversión en etapa electoral no llega. O sea que no hay de ninguna manera digamos, un incremento de la inversión privada en este año. Definitivamente no va a haber. Claro, como te repito, no sabemos quién va a ganar. Entonces, el capital es en ese sentido muy nervioso. Estamos en una etapa de transición, de inestabilidad política. Entonces, eso va a jugar en contra de los peruanos, ¿no? Encima tenemos bloqueado las bambas desde el mes de octubre, no sale el mineral, ha caído el ingreso de las regalías para las municipalidades en Apurímac, que están totalmente deprimidas, ¿no? El Congreso se ha abocado a la reforma política, que nosotros apoyamos, pero también tiene que dedicarse a dar las normas que requerimos, ¿no? Yo entiendo la crisis política que vivimos, pero debemos priorizar también el lado productivo. Si no hay producción, si no hay empresas, no hay empleo, no hay impuestos. Así de simple. Entonces necesitamos realmente comprometer todos los peruanos a dar estabilidad al país, por lo menos para evitar de que sigamos cayendo, como tú bien lo has señalado, un 23 bastante complicado. Señora Hermosa, le agradezco muchísimo como siempre por estar con nosotros y ojalá sea para las MIPES un año bueno, un año que les permita apalancarse económicamente. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, Carlos, y un año 23 con esperanza y fe. Que así sea. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Ranier Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, conversando con nosotros.